Un tema que ha sido controversial de pronto y que ha tenido diferentes respuestas dependiendo de a qué persona se le pregunte, es si los cristianos vamos a pasar por la gran tribulación. Es un tema que a la gente le ha generado miedo, ¿no? Demasiado miedo. Y no debería ser así, Jonathan, porque cuando tú vives una vida apasionado por el Señor Jesucristo, ni te interesará si vamos a vivirlo o no vamos a vivirlo. Y sí, como lo estás diciendo, dependiendo de diferentes predicadores, hay una respuesta para cada uno. Pero sí vale aclarar que no importa si es antes o si es después de la gran tribulación. El punto es que tú vivas tu vida para Cristo, que si lo vives para Cristo vas a enfrentar todo por amor. Entonces, ¿qué tal si hablamos hoy si los cristianos pasarán por la gran tribulación? Bienvenidos a un nuevo episodio de Eternals. Hoy vamos a estar hablando de la pregunta si el cristiano va a pasar por la gran tribulación. La gente necesita entender que antes de estar preocupado si va a pasar o no va a pasar por la gran tribulación, debe pensar si de verdad es de Cristo. Que esa sí debería ser la pregunta importante, porque al final de los tiempos hay un texto que a mí siempre me ha llamado la atención, me agrada, pero también es de mucha responsabilidad. Muchos van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos. ¿Sabes qué es lo único que no dicen que hicieron? En tu nombre predicamos la verdad, que es importante. Y el Señor les contesta algo durísimo: apartados de mí, hacedores de maldad, Nunca los nunca os conocí. conocí. Es decir, que si la tribulación fue antes, no se fueron. Y si fue después, tampoco se Tampoco. fueron. Hay dos posturas que es necesario que nosotros los creyentes como estudiantes de las Sagradas Escrituras miremos, los tengamos presentes y entendamos si esto es. ¿Qué tal, Jonathan? Entonces, si miramos la primera postura a la luz de las Sagradas Escrituras y empezamos a aprender entonces qué nos habla la Biblia acerca de que el arrebatamiento será antes de la tribulación. Vayamos a la epístola que Pablo escribe a los tesalonicenses, su primera epístola. En el capítulo número 4, en los versículos 16 y 17. Y empecemos a mirar entonces, no es quién tiene la razón, Jonathan, sino miremos entonces qué nos dice la Biblia y aprendamos. Vuelvo y repito, esto de que tú creas que va a ser antes del arrebatamiento o que va a ser después de la tribulación, no te va a afectar en tu comunión con el Señor. Antes, si el arrebatamiento será después de la tribulación, entonces más te tienes que cuidar. ¿Qué nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, este es el texto base que usan los de la pretribulación, diciendo claramente que este texto nos dice que el arrebatamiento será antes de la tribulación. Pero para entender todo esto necesitamos ver un contexto. Si estamos hablando de los 7 años, que es de la tribulación y de la gran tribulación, estos años o este tiempo pertenece a una profecía, que es la profecía de las 70 semanas que la explica Daniel, que le fue dado al profeta Jeremías, y que en estas semanas, en la Biblia hay semanas de días y semanas de años, Jonathan. Y esta semana es una semana de años, una semana tiene 7 días, serían 7 años, que es la última semana que le falta para que se cumpla totalmente la profecía espiritual sobre el pueblo de Israel. Esta profecía es para el pueblo de Israel y el Señor le dice a Daniel, es sobre tu pueblo, es sobre Jerusalén, es sobre tu generación, ¿sí? Entonces le está diciendo que en esta semana será una semana donde el Señor va a empezar a probar al pueblo judío. Entonces, según los que nos enseñan de que el arrebatamiento será antes de la tribulación, nos están diciendo que como la tribulación o esa última semana es un trabajo que el Señor tiene con el pueblo de Israel, ya la iglesia no va No a va a tener estar. nada que ver allí, sí, no va a estar. ¿Por qué? La iglesia no ha existido siempre, Jonathan. La iglesia empezó a existir desde Pentecostés. Viene Pentecostés, se establece la iglesia, se empieza a predicar el evangelio de Cristo y empieza a crecer la multitud de personas que empiezan a creer en Cristo, se establece la iglesia. El Señor prometió, dio una promesa, que daría su espíritu, que nos guiaría a toda verdad. Ese Espíritu Santo está trabajando con la iglesia desde Pentecostés en adelante, lo que estamos viviendo nosotros. Entonces, cuando viene este texto de primera de Tesalonicenses y nos dice
que va a sonar la trompeta y que va a venir el Señor por su pueblo, y dice que los primeros que van a estar allí serán los que murieron en Cristo. Por eso Apocalipsis nos habla claramente que van a haber dos resurrecciones. De la primera son los que murieron en Cristo, que la Biblia los llama los que durmieron. Ellos resucitan, es decir, tienen su experiencia espiritual, y somos nosotros levantados. Esa palabra, en el griego, es la palabra sarpazo, ¿sí? Y significa que seremos sacados, ¿sí? Seremos sacados inmediatamente, y entonces empieza el Señor a trabajar 7 años con el pueblo de Israel, donde 144,000 judíos serán sellados, ¿sí? Apartados para el Señor. El Espíritu Santo empieza a trabajar con la nación de Israel, porque aunque hay hoy día una nación en Israel, esa nación, pues realmente tú lo estás viendo, lo que está actuando en este momento con sed de venganza, no está manifestando al Señor Jesucristo por ningún lado, y entonces el Señor empieza a trabajar con ellos. Ya la iglesia ha desaparecido de la tierra, ya no está. El Espíritu Santo se concentra a trabajar con el pueblo judío y empieza un proceso importante con ellos. Entonces, esta idea es en lo que se basa, pues, la gente que enseña que el arrebatamiento será antes de la tribulación. Vayamos a otro texto, en Apocalipsis, en el capítulo número 3, en el versículo número 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de ¿qué? De la prueba. Que ha de venir sobre ¿qué? El mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. Este es otro texto, Jonathan, base para decir es que el Señor no va a permitir que nosotros pasemos por un momento difícil. El Señor ha dicho que no ha guardado a su pueblo para la ira, o la ira de Dios no es para los hijos de Dios, y yo hago eso, estoy de acuerdo con esto, pero pues en ningún momento el Señor dice que no pasaremos por un momento de dificultad. Es más, si yo voy al Evangelio de Mateo, cuando el Señor está teniendo ese discurso poderoso en el monte, que se le llama el discurso de las bienaventuradas o el discurso del monte, en Mateo, en el capítulo número 5, en los versículos 10 al 12 nos dice lo siguiente: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, si vamos a hablar de persecución, pues la iglesia sí ha sido llamada a ser perseguida, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir, es que el Señor prometió que yo no soy llamado para ser parte de la ira de Dios. No, la ira no, pero la prueba sí. Y aunque Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 nos está diciendo que Él va a sacarnos de la prueba que Él trae sobre el mundo, pues podríamos decir que sí, que el Señor va a sacar a su iglesia, a su pueblo, antes de la tribulación. Pero pues yo no me puedo quedar con esta idea simplemente porque hay mucha gente que es fiel cuando todo está bien, Jonathan. Pero cuando vienen las situaciones difíciles, la gente no es fiel. La gente empieza a blasfemar, se empieza a apartar, empieza a desilusionarse. Pero es gente que creyó estar enamorada, porque cuando tú estás enamorado, tú no te desilusionas de esa persona. Antes, si vienen situaciones difíciles, te agarras más de esa persona y juntos las enfrentan, ¿cierto? Entonces, muchas veces la prueba es necesaria, no para Dios conocer a la gente, Dios nos conoce a todos nosotros, es para que la gente se conozca si realmente está en el Señor. Ahora, cuando tú miras lo que Cristo está hablando en Mateo capítulo 24 acerca de los eventos proféticos, esos eventos proféticos o ese momento en que el Señor está hablando, le está hablando directamente al pueblo de Israel. Momentos difíciles que dice que hay de las que vayan a estar encinta en este tiempo. Ay, si va a suceder esto en invierno, en día de reposo, ¿sí? Está hablando directamente al pueblo de Israel, y aquí pues también es base para ellos para decir de que sí, es para el pueblo de Israel toda esta prueba que va a venir. Entonces el Señor va a librar a su pueblo de esta prueba porque nosotros hemos manifestado una fidelidad, y entonces el Señor nos va a sacar. Ahora, ¿qué tal si miramos la segunda postura, que son los post-tribulación? ¿Sí? Los que dicen que sí, que la iglesia es necesario que pase por la tribulación. Y ahorita te hago unas preguntas para que tú en tu pensamiento digas, bueno, ¿de verdad será antes o será después? Si es antes, gloria a Dios. Si es después, gloria a Dios. El asunto es que si es después, Jonathan, es donde más firme tengo que estar. Es que
yo creo que hay temas bíblicos que de pronto la gente no ha entendido que no son relevantes o no le afectan para si son salvos o no. Entonces, a veces nos enfrascamos en que es que yo tengo que saber esto porque, o sea, le damos demasiada importancia a temas que no afectan nuestra salvación como tal. El punto clave es que hay gente que se pone a pelear con otro cristiano porque el otro cristiano dice, no, es que la tribulación va a ser antes y el otro dice va a ser después. Entonces, ahí es donde sí les afecta en su manera de vivir y en ser parte de Cristo, porque el Señor dice que no puedo ponerme yo a pelear o a irritarme o a llenarme de A odio, contender a por... contender por un tema que sí es importante entenderlo y tenerlo presente, pero que no me va a afectar en que yo crea que va a ser antes. El asunto es que sí lo crea. Eso sí tengo que tenerlo claro. Hay que creer, todo verdadero creyente, porque los testigos de Jehová no creen y se burlan de nosotros por esto. O sea, se burlan de la Biblia, porque esto está en la Biblia. El cristiano verdadero tiene que entender que sí va a haber un arrebatamiento, que sí va a suceder. El asunto es antes o es después. Pues miremos las dos posturas, me voy a preparar para las dos. Yo muchas veces he dicho, será antes. ¿Por qué? Porque ha habido una fidelidad a Dios, porque ha habido un trabajo continuo con el Señor, porque van a suceder acontecimientos de que la muerte no va a estar en la tribulación y que sí, son muchas cosas. Demasiado sufrimiento que de pronto Sí, para uno de pronto pensaría uno que Dios no querría eso para sus hijos, ¿no? sí, y después me voy al otro, a la otra postura, digo, pero si en el Imperio Romano muchos cristianos murieron a mano de los leones y todo es Despedazados, quemados en aceite, tantas por no cosas. negar su fe. Entonces, a mí lo único que me debe interesar es estar aferrado. Cuando viene la tormenta, tú me contabas que en estos días, pues, que ha llovido tan fuerte, los árboles se han caído. Entonces, yo miro que cuando vienen esos huracanes, esos tornados en los Estados Unidos, y esas palmeras se le pueden arrancar las hojas, pueden quedar despeinadas, pero tú las ves ahí. O sea, no se mueven. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, sin importar lo que venga, lo que acontezca. Tengo que estar firme. Miremos entonces la otra postura. Yo quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículos 21, 22 y 31. Mateo capítulo 24, versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie que, Sería salvo más por causa de quiénes, de los escogidos. aquellos días que pasará, Serán acortados. versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a quienes, a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, aquí la perspectiva, yo ya estaba como con que el arrebatamiento iba a ser antes, pero yo veo este texto y entonces, pero pastor, usted acaba de decir ahorita que este texto habla del pueblo judío, pero es que aquí me está hablando de los escogidos y me está hablando que de los cuatro puntos cardinales, que es norte, sur, oriente y occidente. No me está hablando simplemente del pueblo de Israel, me está hablando de sus escogidos. Muchos son llamados, pocos escogidos. Entonces me hace a mí pensar y decir, bueno, entonces el arrebatamiento será después de la tribulación. Presta atención porque es tan importante esto de que si va a suceder en la tribulación, es donde yo debo estar más concentrado en mirar al Señor, puesto los ojos, En Jesús. porque Jonathan va a aparecer un falso profeta. Sabemos claramente que es un líder religioso muy importante en el mundo. Y este falso profeta va a hacer que las imágenes cobren vida. Entonces presta atención a lo siguiente. Si hoy la gente honra a un yeso, a un madero, a un metal y se rinde y llora cuando decae, cuando le golpea el yeso este, si el día de mañana el milagroso de Buga se sale de su vitrina y empieza a hablar, ¿qué piensa que va a suceder con la gente? No, pues mejor dicho, enloquecen. Y a eso involucra la gente que dice ser cristiana. Sí, porque incluso hoy en día hay mucha gente cristiana metida con el cuento que el Papa, por ahí había una imagen de un grupo, creo que era Tercer Cielo,
que el Papa, que que tanta el bondad, que mensajero no de sé qué, el paz. mensajero de paz, cuando sabemos que alguien que no está conforme a la palabra de Dios y que está en el polo contrario no puede ser una persona que, a los que nosotros demos honra de esa manera. El pueblo de Israel no lo demuestra, Jonathan. Ven a un Dios haciéndole milagros en Egipto. Ve a un Dios abriéndoles el mar rojo. Ve a un Dios derramándoles de toda su gloria y dándoles alimento del cielo. Y van y se hacen un becerro y dicen, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Entonces yo te digo, era un becerro. Entonces el día que la gente empiece a ver que las imágenes cobren vida y que este falso profeta ni siquiera se va a atribuir a él toda la gloria, sino que se la va a dar al anticristo, a Y este. cuando les hable bonito, que hoy en día cualquiera que habla bonito, ahí está la gente. Eso es lo que la gente quiere. Entonces, la cuestión se va a complicar. Por eso yo te digo, a mí en realidad hoy en día no me interesa si va a ser antes o va a ser después. Humanamente uno dice, ojalá sea antes, ¿cierto? Pero a mí lo que más me interesa es estar firme. Es que realmente esté enamorado del Señor Jesucristo. Es que realmente yo pueda decir, he conocido al Señor y voy en pos del Señor. ¿Qué dice el Señor en este texto? Versículo 31. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces dice que de todo lugar van a ser tomados. Este es el texto, uno de los textos bases que usan los que enseñan que el arrebatamiento va a ser después de la tribulación o durante la tribulación. Y si lo miremos de ese modo, podemos decir que sí, que tienen algo de verdad. Miremos Apocalipsis, Jonathan, en el capítulo 7, en los versículos 13 y 14, y vas a encontrar algo que también nos va a ayudar para entender un poco más lo que está sucediendo o lo que la escritura nos habla aquí. ¿Qué dice Apocalipsis en el capítulo 7, versículos 13 y 14? Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ok, está hablando de los creyentes en Cristo, que los únicos que lavan su vida en la sangre del Cordero son los que realmente han creído en Cristo. Entonces, este texto me dice y me da a entender que sí, que este pueblo tuvo que haber atravesado por la tribulación, porque aquí lo dice, y que la cosa fue dura, fue difícil, pero que vencieron. Vencieron. El Señor dice en las iglesias, vence, vence, enfrenta todo, lucha todo y tendrás una corona y tendrás piedrecillas en esa corona y tendrás nuevo nombre. El Señor nos ha mandado siempre, porque es que ninguno de los apóstoles, Jonathan, le fue humanamente como que uno dijera, uy, tan bueno, tan agradable. No, realmente ellos sufrieron, ellos pagaron el precio. Y nunca, Pablo está en la cárcel y Pablo en la cárcel injustamente, ¿qué está haciendo? Alabando a Dios, glorificando a Dios, cantando himnos. Pedro está por allá pasando las duras y las maduras, glorificando a Cristo. A Pablo lo arrastran y lo sacan de la ciudad humillado. Pablo se levanta, se sacó del polvo y sigue para Cristo. Juan por allá, la vida de Juan fue dura también, fue el único apóstol como que murió de viejo, pero le tocó sufrir, dice parte de la historia que hasta fue quemado con aceite. Les fue mal pues físicamente, pero espiritualmente tuvieron la gloria del Señor. Y no estoy diciendo por esto. Incluso hay uno, no me acuerdo el nombre, pero en un libro leí que había un creyente que le dieron como la oportunidad de no morir, o sea, de esa forma tan cruel, y él dijo que no, que él está dispuesto por Cristo a morir de esa forma. Entonces, no podemos decir en ese sentido, es que la iglesia no puede pasar por algo tan grave, porque en realidad la iglesia al principio pasó por cosas terribles que para nosotros de pronto, si hoy las viéramos, sería algo, mejor dicho, que más de uno solo de verlo ya... Sí, se devuelve. Esteban pasó algo durísimo, ser apedreado y abre sus ojos espirituales y ve la gloria de Dios, ve al Hijo sentado a la diestra del Padre, al Espíritu Santo llenándole. Es algo duro. Y no estoy diciendo con esto, pues que sí, que para yo poder ser cristiano tengo que pasar por un sufrimiento extremo. No. Solo estoy diciendo que hay que estar preparado para lo que sea. El Señor dijo, pásame esta copa. Como que no quisiera vivirlo, pero si es tu voluntad, gloria a Dios, ayúdame. Lo único que yo necesito es pedirle al Señor, ayúdame para poder seguir adelante.
Vayamos a la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En el capítulo número 2, versículos del 1 al 4, y nos dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, cuando leo este texto, pues aquí lo que me está diciendo Pablo es que sí va a venir un momento difícil, que se va a presentar el inicuo, el perverso, y que la iglesia tiene que estar muy al pendiente para no ser movida, que era lo que estamos hablando ahorita, no ser movida por lo que se va a manifestar, porque los demonios van a estar a la merced de este sujeto. Y si el falso profeta va a hacer grandes milagros, este sujeto de pronto va a hacer descender fuego del cielo, y la gente ve que en la Biblia hubo un varón llamado Elías que oraba y descendía fuego del cielo, entonces, ¿qué le van a atribuir a este hombre? Por eso es que, Dios. Exacto, entonces, por eso es que la gente lo va a llamar el Cristo, ¿sí? Lo va a llamar el Mesías, los judíos, o lo van a llamar el Mahdi, los musulmanes, que es el líder que ellos están esperando. Por todo lado donde tú veas, todo se va a concentrar en él, pero ahí es donde la iglesia tiene que saber si verdaderamente, si pasamos por este momento, si estamos en Cristo o no, si estamos firmes en la Escritura. Una cosa es creer ahorita donde la cosa está tan fácil, pero la verdadera fe se demuestra en medio de la prueba. ¿O no fue lo que le pasó a Abraham cuando se le pidió a su hijo? Claro, es que es en el momento verdaderamente duro donde uno sabe, porque Dios ya lo sabe, pero donde uno demuestra y sabe uno mismo si verdaderamente ha sido fiel y va a ser fiel o no. Y es la pregunta que yo tengo que responder, no preguntármela, simplemente hacérmela, y el Señor dice: pruébate la fe. ¿Usted se ha probado la fe? Yo me probo la fe. ¿De verdad estoy en Cristo? ¿De verdad estoy esforzándome por Él? El punto no es vivir preocupado, es cuándo va a suceder. El punto es que yo tengo que acostarme sabiendo que de pronto mientras estoy durmiendo va a suceder, y levantarme y enfrentar el día, pero es que yo tengo que cuidarme tanto de lo que hablo, de lo que digo, de lo que hago, de cómo me comporto, porque yo no sé si en este momento estamos nosotros aquí y viene el arrebatamiento. ¿Cuánta gente va a estar en un púlpito predicando, pero no tienen comunión con el Señor? Nunca se convirtieron y se van a quedar ahí en el púlpito. ¿Qué le van a decir a esa gente? ¿Qué le van a predicar tantos predicadores apóstatas que hay hoy en día? ¿Qué le van a predicar a la gente el día que si de pronto es antes de la tribulación, venga la tribulación, venga el arrebatamiento, perdón, y esa gente se queda ahí en el púlpito? ¿Qué le van a decir a esos que se queden con ellos ahí? No van a hablar de plata. La gente que le va a importar ya bueno. Entonces, es interesante que nosotros entendamos, porque el que es verdaderamente cristiano, el que realmente es hijo, pero que son hijos de desobediencia, la Escritura nos habla, en este momento son hijos de desobediencia, el día que si viene el arrebatamiento antes y ya que se quedaron, les va a tocar duro, sin Espíritu Santo, pero si verdaderamente se enamoraron, solamente tienen una cosa: la palabra, ¿sí? Y si de verdad están en la palabra, entonces se van a esforzar por él. Terminemos con un texto, Jonathan, en Mateo, que es importantísimo, en el capítulo 24, versículo número 36. Y este texto es importante para nosotros entender y mirar y observar e identificar qué es lo que estoy viviendo en el Señor. ¿Qué dice Mateo 24, 36? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo mi Padre. Entonces, mi Cristo está diciendo, no es ni Cristo sabe. Para cuando hablamos de que Cristo es el mismo Padre, ni Cristo sabe cuándo será el día en que el Padre le diga: ve por la iglesia, ve por la iglesia, por la novia que me vas a mostrar, a ver cómo está, a ver si está rozagante, si está resplandeciente de la gloria de Dios. Ahora, para terminar, necesitamos entender que hay dos eventos que no son iguales. Una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El arrebatamiento, el Señor nos va a esperar en las nubes y nos va a recibir. No sabemos si antes o si después. De pronto uno se inclina para un lado más, pero no importa cuál de las dos tú creas, el punto es creer de que sí va a haber un arrebatamiento y que la segunda venida de Cristo es cuando vaya a venir en el milenio juntamente con la iglesia. Por eso es que muchas veces creemos que es antes, porque en el gobierno del anticristo va a haber una depravación total y después viene Cristo con la iglesia a combatir al Satanás, a los demonios y a esta bestia. Entonces uno
muchas veces se dice, será antes de la tribulación, pero de pronto puede ser que el Señor nos permita pasar por un pedacito de la tribulación, o hasta la mitad de la tribulación y después antes de empezar la gran tribulación nos arrebata. El punto es, ¿cómo estás viviendo? Examínate y entiende si de verdad estás para Cristo. Ahora, el punto es mantenerse firmes y confiar en Dios y pedirle ayuda, que sea lo que sea que suceda, podamos estar firmes y permanecer en Él. Así es. Esto es Eternals, un episodio más, esperamos que se edifiquen con ellos, un podcast que no es religioso, pero sí espiritual.